Buenos días, amados hermanos. Qué bueno es estar nuevamente a través de la señal del internet. Gracias a Dios por este tiempo precioso que nos está regalando. Si bien es cierto, físicamente no estamos, pero agradecidos al Señor por su fidelidad. Acabamos de terminar el cuarto mes del año 2020 y estamos empezando este quinto mes de nuestro primer servicio principal del domingo, 3 de mayo de 2020. Todos seguimos confinados, estamos ya 48 días, ya se pasó de la cuarentena, ya estamos sobre los 48 y creo que abrigando con mucha expectativa que dentro de 2 semanas, de acuerdo a las instrucciones del gobierno, se va a anunciar prácticamente de una transición moderada, se va a volver a las actividades normales, ¿no? Creo que todos estamos extrañando volvernos a ver porque estamos separados. Pero personalmente creo, amados hermanos, que nuestra vida, después del levantamiento de la cuarentena, de este aislamiento social, va a ser muy diferente porque ya están preparando toda una serie de instrucciones, todos los estamentos del gobierno, han dado directivas a las empresas, de la forma como debemos volver a esa actividad en la cual lo hacíamos antes, ¿no? Va a ser diferente. Eso es en la parte natural, en la parte secular, pero creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que abrigar con otro anhelo, o sea, un compromiso mucho más grande de lo que de repente abrigamos en la parte natural, volver a trabajar, porque todos estamos casi parados, muy pocos están trabajando. Entonces, el Señor me mostraba que en esos tiempos que hay una preparación en la cual nosotros tenemos que involucrarnos desde ya para lo que se viene, ¿no? Nosotros sabemos que el mundo ha sido conmovido, nuestro país todos sabemos que está prácticamente por causa de las situaciones que está pasando, prácticamente se les ha salido de todo control y tenemos una cantidad increíble, las estadísticas muestran, de contagiados y los muertes están subiendo en las estadísticas. Entonces, amados hermanos, creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y a su vez ver que toda esta crisis mundial, también no es ajena a nuestro país, está haciendo que muchas personas vuelvan los ojos al Señor. Dios dice en su palabra que toda rodilla se quebrará, se doblará, toda lengua confesará su nombre, y hemos visto, sin necesidad muchas veces de que nosotros evangelicemos, la gente sola, porque Dios ha dicho en su palabra que hay mucha gente. Entonces, Dios puso en mi corazón una palabra para estar preparados, amados hermanos, por esta situación que está por venir. Va a haber un caudal, va a haber mucha gente que va a venir a los pies del Señor. Y tenemos que estar preparados como iglesia, como miembros activos de la congregación, para poder recibir a toda esa gente. Esa gente hoy día está en una desesperación increíble y nosotros estamos llamados a hacer un aliento para sus vidas. Entonces, amados hermanos, el Señor puso en mi corazón una palabra que está en 1 Tesalonicenses 4:18, dice: por tanto, ¿no?, como un mandato, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, en esta porción, este es el último versículo de lo que el Señor dice en todo este contexto, ¿no? Porque este contexto del libro de esta epístola del 1 Tesalonicenses habla acerca de la venida del Señor. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es prepararnos, amados hermanos, estar, como siempre dice, listos para poder actuar ante esta venida multitudinaria de gente. Si bien es cierto, no la vamos a poder atender físicamente por ahora, pero yo siento en mi corazón que más adelante, cuando ya se comienzan a levantar las restricciones de las prohibiciones de las reuniones, porque se puede estar manejando, esa gente va a venir muy sedienta de las cosas del Señor. Entonces nosotros, ¿qué nos queda en estos momentos? Es conocer a nuestras hermanas y hermanos. Dice la Biblia que hay 3 tipos de creyentes:
yo no lo digo así, lo está en la palabra, en Apocalipsis 3, 15, 16 dice que hay creyentes calientes, fríos y los tibios, ¿no? Entonces, eso nos dice que en estos tiempos muchos, los que conocen la palabra, los que tienen esa comunión íntima con el Señor, están inquiriendo más las cosas de Dios, sabiendo más, buscando más, orando más, entrando en comunión, como dice la palabra, que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen y a ellos les va a revelar. Entonces, está subiendo el nivel de intimidad. Entonces, el Señor le va a comenzar a mostrar de tal forma de que ellos van a estar preparados, qué hermanos están pasando por una situación difícil, de muchos se están enfriando, otros están tibios, no le va ni les viene, porque la verdad como que han perdido toda esperanza. Entonces, esta es una palabra que nos permite conocer a los hermanos. Entonces, conociendo esto es necesario alentarnos unos a otros con su promesa de su venida. Todo lo que sea favorable, alentarnos, lo que te ayuda a seguir esa espera de su venida y a no desfallecer. Estos tiempos son difíciles, hay mucha gente que está mal, no es necesario añadir. Pero vamos a ver qué es lo que significa aliento. Aliento es como un sinónimo de vida y desaliento es un sinónimo de muerte. Entonces, la palabra alentado es la palabra más importante que muy pocos practican. Equivale a consolar, hablar de las promesas, de saber esperar, de esperanza de la venida de Jesús. En la espera es donde la fe fructifica. Todos sabemos que en Hebreos 1:11 está la definición clara de lo que es la fe, es la certeza, dice la certeza, la seguridad de lo que se espera, y más la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta es una definición muy amplia de lo que es fe, pero es verdad que nosotros en este escenario que nos ha tocado vivir, amados hermanos, es que tenemos que hacer que nuestra fe aumente. Ser un hijo de Dios significa estar aferrado a la Escritura a través del Espíritu Santo. No hay, dice el autor, del querer como el hacer es el Señor, y es su Espíritu Santo es el que nos motiva. Entonces, es como un ejemplo que les voy a poner. Normalmente cuando un barco puede atravesar una situación muy difícil en alta mar, por una tormenta, pueden estar a punto de naufragar, los marinos saben que como parte del entrenamiento es que para evitar ser arrastrados en un vaivén muy fuerte de los barcos, prácticamente tienen que sujetarse con los arneses a un mástil, a un palo, de tal forma para no ser arrastrados o caerse o resbalar y pasar pues de la cubierta, pasar al mar, caerse, ¿no? Lo mismo sucede en estos tiempos. Hoy día, amados hermanos, como esta situación está pasando y es muy fuerte, hermanos que están desfalleciendo. Entonces, pero Dios ha hecho su provisión con tiempo y ha puesto hermanas y hermanos en la congregación como mástiles, como hermanos que están agarrados del Señor, y ustedes tienen que sujetarse. Si bien es cierto, cuando no tenemos de cerca físicamente un hermano, al primero que tenemos que socorrer es al Señor, porque dice el Salmo 121, dice, alzar los ojos a los montes donde vendrá el socorro. Tenemos que ir, pero naturalmente el Señor está en los cielos, Él es espíritu, están sus ojos, no, pero naturalmente, amados hermanos, tenemos que socorrer a los hermanos que tenemos cerca, a los que están agarrados del Señor, como mástiles. ¿Por qué? Porque estos hermanos nos van a dar una palabra de aliento. Esos hermanos están establecidos, ya están firmes en el Señor, y va a ser difícil, si tú te agarras, tú puedas desfallecer, ¿no? Entonces, por eso que esta palabra vino a mi corazón. Vamos a leer brevemente el primera estación del capítulo 4, versículo del 15 al 18. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, ¿no?, que esta es la porción central de este compartir, alentados los unos a los otros con estas palabras.
Esta porción nos describe un escenario que muchas veces a mí me ha tocado compartir cuando hemos ministrado una homilía para despedir a los hermanos que nos han precedido, ¿no? Los que parten a la presencia del Señor. Pero mira, en ese escenario es el que pone el Señor este versículo para decirnos alentados. ¿Por qué? Porque ese lugar es el tiempo más doloroso que toda persona puede sentir cuando ve la separación física de sus seres queridos, ¿no? Entonces, amados hermanos, esto nos hace marcar la diferencia, ¿no? Voy a hacer una comparación así que no tiene mucha situación, pero es bueno, porque siempre de los ejemplos, por eso que el Señor enseñaba a través de parábolas, ¿no? Todos conocemos a los pollitos y todos conocemos a las águilas. Los pollitos normalmente tienen un rol que cumplen, fueron criados, pero normalmente los pollos sirven para comer. Pero las águilas son aves muy fuertes que solamente vuelan en las alturas. Como una analogía, está en las alturas tratando de tener una comunión con el Señor. O sea, si lo traemos al plano comparativo para nosotros los hombres y las mujeres de Dios, es que Dios nos está diciendo: ustedes tienen que ser como las águilas. ¿Por qué? Porque las águilas se han transformado. Todos los hombres y mujeres que anhelan conocer más del Señor, que quieren estar al lado del Señor, se van transformando y se van convirtiendo como águilas. Aquí hay un pasaje muy precioso que está en Isaías 40, del versículo 28 al 31, que vamos a leer brevemente para podernos enfocar y poder ir a la parte que debemos compartir. Dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el primer alentador para nuestras vidas. Él dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, todos estamos en estos momentos, amados hermanos, en esta espera. Estamos confinados en nuestras casas, muchos en el teletrabajo, otros leyendo más la palabra. Estoy precedido de una prédica del domingo pasado de la anciana Rocío, que habló de una cosa muy importante: la diligencia en tiempos de cuarentena. Es el momento de llevar las provisiones, pero las provisiones que no van a sustentar, que no van a hacer crecer nuestra alma. Pues dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que tiene poder de transformar el alma. Esas son las águilas, ¿no? Entonces, lo digo como una especie de introducción, amados hermanos, para podernos enfocar. Un ejemplo, un ejemplo que nos muestra la palabra de esos hermanos que efectivamente estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? Eran hombres de buen testimonio y llenos de fe. De eso es lo que vamos a hablar, porque el testimonio de estos hombres, grandes hombres de Dios. Acá hay un personaje que está en el libro de los Hechos. Todos sabemos, amados hermanos, que el libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva, de la primera iglesia cristiana que formó el Señor a través de sus siervos, de esos 120 hombres y mujeres que estuvieron aguardando, esperando, ¿no? Con mucha alegría y gozo en su corazón para ese día precioso del día de Pentecostés, que ese día fueron llenos. Entonces, dentro de ese grupo de hombres y mujeres, hoy día vamos a hacer mención a ese varón, que fue un varón de Dios lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que José se llamaba este hombre, ¿no? Que es descrito en Hechos capítulo 4, vamos a leer el versículo del 36 al 37. Dice, el subtítulo de esa porción que está en este capítulo, en la parte final, se llama Todas las cosas en común. Dice la palabra: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces,
acá podemos ver que el autor de Hechos de los Apóstoles, Lucas, escribe esta historia preciosa de este varón, ¿no? Un levita que era de Chipre, que estuvo conjuntamente con todos los hermanos, los primeros, o sea, las columnas de la primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva, y verdaderamente este varón era un hombre digno de seguir su ejemplo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque ya hace un momento les dije, amados hermanos, se va a venir una avalancha de hombres y de mujeres a la iglesia. ¿Por qué? Porque estos tiempos que están pasando tienen un propósito. Dios está conmoviendo al mundo, a hombres y mujeres, jóvenes y niños. Van a volver su mirada al Señor y nosotros tenemos que estar expectantes de poderlo recibir, de estar atentos a las comunicaciones. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, yo creo, así como esta iglesia, la iglesia primitiva, vio la gloria de Dios, yo creo firmemente, tengo esa convicción en mi corazón, que el postrer tiempo tiene que ser un tiempo mejor, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere destruir su creación. Todo este tiempo que estamos pasando es como parte de su antejuicio, para que la gente vea, porque nosotros hemos visto que hay, amados hermanos, rebeldía, hay un desorden, hay gente que no tiene absolutamente temor de nada y prácticamente hace lo que le da la gana. Entonces, acá volviéndonos a esta parte, Lucas menciona en Hechos de los Apóstoles 23 veces a Bernabé. Y el apóstol Pablo lo menciona en sus epístolas como en 5 oportunidades. Entonces, vamos a hablar de este personaje, de Bernabé, llamado al lado de uno, que es lo que significa su nombre, es el hombre de consolación. Dice, Bernabé no se ganó este apodo con unos elogios de los hermanos. Mira lo que dice la palabra en Hechos 11:24. Y acá quiero hacer una mención. Yo había preparado esta palabra y el miércoles pasado me dio mucho gusto que la pastora compartió en la introducción al estudio de Gálatas, el capítulo 2, acerca de dos siervos muy importantes que trabajaron de la mano al lado del apóstol Pablo. Hizo mención a Bernabé y a Tito. Entonces, amados hermanos, no es coincidencia, en el Señor no hay nada de coincidencia, sino siempre hay un propósito. Y yo estoy volviendo a tocar ese tema. ¿Por qué? Porque Dios está mostrándonos que este tipo de varones es lo que la iglesia necesita para el último tramo que nos toca vivir hasta la venida del Señor. Entonces dice la palabra, en Hechos 11:24 dice, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Mira, o sea, él no se ganó el elogio del apodo porque nunca más lo vuelven a decir José. ¿Por qué? Porque acá hay tres partes. Dice, varón bueno. Normalmente este adjetivo lo da la gente que sabía que era un hombre compasivo. Podemos ver cómo es que este varón compartió prácticamente, puso a los pies de los apóstoles todo el importe de la heredad que vendió. Después dice, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, significa que él recibió esa porción excelente que vino de parte del Señor el día de Pentecostés, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces era un hombre lleno del Espíritu Santo, o sea, un hombre nacido de verdad, nuevo, un hombre prácticamente guiado por el Espíritu Santo. La pastora, cuando hizo comentario al estudio de Gálatas 2, en la introducción, hace una mención preciosa. ¿Por qué? Porque verdaderamente los verdaderos siervos de Dios, amados hermanos, son guiados por el Espíritu Santo. No son guiados por emociones, son guiados ¿por qué? Porque si tú eres guiado por el Espíritu Santo, vas a dar en el blanco, vas a tener victoria en el Señor. No para glorificarnos ni para la gloria, sino para glorificar el nombre de Dios. Y la parte final de esta parte que dice Hechos 11:24 dice, y de fe. ¿Cuál es la diferencia entre los hombres y mujeres que estamos caminando en este peregrinaje como cristianos? La única diferencia, amados hermanos, es la fe. Por eso dice el Señor, le dice, si tu fe fuera como el tamaño de una semilla de mostaza, podrías mover montes. El Señor nos está dando un ejemplo de que la fe hace la diferencia. Entonces, amados hermanos, cuando tu fe
es pequeña, es como si tuvieras tú una torre de luz. Tu torrecita va a ser como un fosforito que está abajo. Pero si tu fe es grande, va a ser como una torre de iluminación y se va a ser levantada y todos verán, porque va a estar iluminando a todos. Eso más o menos le quería explicar para ver qué es la diferencia entre los hombres que seguimos al Señor. Nuestra fe, porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que él hizo fue mucho más significativo, según lo que sugiere la palabra griega traducida. Consolación, que en griego significa paraklesis, significa llamamiento al lado de uno. Esta palabra está muy relacionada con parakletos, que significa en griego el Espíritu Santo, el Consolador. En un escenario legal, parakletos significa un asistente legal, un defensor, un abogado. En esencia, Bernabé era bien conocido no tan solo por ofrecer unas pocas palabras de ánimo o consuelo, sino por estar al lado de las personas en sus pruebas. No estaba distante a nivel emocional, sino que se les unía en sus problemas. Como le decía a ustedes, amados hermanos, hace un momento, que el hombre lleno del Espíritu Santo no se deja llevar sus emociones, sino se sujeta al Espíritu Santo para ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Él es quien los lleva y les muestra quiénes están en problema, quiénes necesitan ser asistidos. Y ese es el ejemplo que tenemos que tener de este varón. Entonces dice, es entonces lógico que cuando lo oímos mencionar la primera vez, estaba vendiendo una heredad para que el dinero pudiera ser distribuido entre las personas necesitadas. Hemos visto hoy día, si bien es cierto, había un desprendimiento del gobierno para tener la sensibilidad de poder ayudar en forma natural a las personas que no tienen ingresos, pocos ingresos. Entonces hemos visto todo un tema que ha sido materia hasta el día de hoy, lo que se habla, a quién se le da, a quién no se da, y bueno, pero viendo a nuestro punto central, acá podemos ver que este varón de Dios, Bernabé, este hombre de consolación, era guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sus bienes materiales, amados hermanos, estén en manos. Él no lo hacía, se lo entregaba a los apóstoles, porque los apóstoles eran hombres que lideraban la primera iglesia. No es que Bernabé dice, agarra, no, mi plata, yo voy a hacer lo que da mi gana, yo vendo mi oreto, yo voy a hacer a título personal repartir el dinero. No, acá hay un orden, y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Lo traían a los pies, trajo la venta de su heredad a los pies de los apóstoles. En el capítulo 5 hay un contraste, ¿no? Habla de la historia de Ananías y Zafira, también dos primeros miembros de esa iglesia primitiva, gloriosa, pero que actuaron mal. No les costaba nada a ellos decir que se quedaban con una parte de la heredad que vendieron, pero mintieron y dijeron que estaban llevando todo lo que habían vendido. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Todos conocemos esta historia. Ustedes pueden leer toda esta historia que está en Hechos 5 y que tiene 11 versículos. Y podemos ver cómo termina esta pareja. ¿Por qué? Porque el que es guiado por el Espíritu Santo, amados hermanos, va a obrar en sujeción al Señor. Y acá, ¿cómo será en la tierra su actuar? O sea, guiados, o sea, estableciendo, respetando el orden que Dios ha establecido. Es un hombres que se sujetan. Estos no se sujetaron y vieron cómo terminaron. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, amados hermanos, era la primera iglesia, era el fundamento para el resto de iglesias. No se podía sorprender. Y el Espíritu Santo inmediatamente actuaba, y fue el Espíritu Santo que reveló a los apóstoles para decirle que Ananías y Zafira habían mentido. ¿Y cómo terminaron? Terminaron prácticamente muertos. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo, amados hermanos, no se le puede engañar. Dice, nada oculto puede permanecer cuando uno está en la presencia de Dios, lo saca todo a la luz. Entonces esto lo hacía como una referencia para poder nosotros conocer cómo es el obrar de los hombres de Dios, como en el caso de Bernabé que estamos viendo, que era un hombre efectivamente lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe. Bien, entonces, todas estas cosas que pasaron en los libros de Hechos demuestran que Bernabé era un abogado defendiendo a alguien en quien no confiaba o
a alguien que había perdido el favor ante los demás. Entonces acá vamos a ver un primer ejemplo de esa actuación, de poner por práctica la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios no dice, no debemos ser simples oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces acá podemos ver en este primer ejemplo cómo Bernabé ve en Juan Marcos, que era un joven, lo que estaba aconteciendo en esta pequeña historia que narra el libro de Hechos. Voy a leer brevemente para podernos enfocar. Dice, sorprendentemente, esta característica de Bernabé provocó una separación de Pablo al comienzo de lo que ahora conocemos como el segundo viaje misionero de Pablo. Bernabé quería llevar a Juan, el que tenía por su nombre Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo en llevar a alguien que los había abandonado en el primer viaje. Eso está en Hechos 15, del versículo 36 al 41. Por razón de tiempo, no lo vamos a leer. Entonces, acá podemos ver que estaban en esta porción iniciando el segundo viaje misionero, Bernabé y Pablo. Pero normalmente todos sabemos, cuando se hace un viaje misionero hay toda una organización y se tiene que tener el equipo de hermanos y hermanas que tienen que acompañar ese viaje misionero. Entonces, en ese momento se presenta una discrepancia. Pablo le dice a Bernabé, yo no quiero llevar a Marcos, porque Marcos se portó mal, nos dejó en el primer viaje misionero. Y esa discrepancia entre Bernabé y Pablo da lugar a una situación, una división. Pero no es una división de la iglesia, sino de propósitos. Porque en el Señor, amados hermanos, siempre hay un propósito, a veces de unas discrepancias que puedan salir. Entonces, acá podemos ver, 13:13, habla de que se trata del primer viaje misionero, que súbitamente Marcos no decide acompañarlos y se va a Jerusalén. No sabemos realmente cuál fue la razón por la que Marcos se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra que narra el versículo 38 en ese primer viaje. Fuera que tuviera o no una buena razón para partir, Pablo no quería llevar al joven en su segundo viaje. Entonces Bernabé sí quería. Entonces su respaldo por Marcos era tan apasionado que Bernabé no quiso someterse a Pablo. Y Pablo tampoco quiso ceder ante Bernabé. Su contienda fue tal que se separaron el uno del otro, que eso está en el versículo de Hechos 15, en el versículo 39. Finalmente, lo que ocurrió fue que Bernabé reconoció el potencial de este joven, quien fue el autor del Evangelio de Marcos. No solo eso, sino que eventualmente Marcos le probó su valor a Pablo luego, quien lo menciona como su compañero y colaborador en 3 ocasiones en sus epístolas. O sea, después en Colosenses capítulo 4, versículo 10, Pablo reconoce a Marcos como su colaborador. En 2 de Timoteo 4:11 también. Entonces, acá podemos ver, amados hermanos, un ejemplo, aún tratándose de grandes siervos de Dios, siervos de Dios, pero todos sabemos, el que tiene una fe alta, y acá estamos hablando de Bernabé, que no era un apóstol, era un colaborador grande, en algunos momentos se le menciona como apóstol, pero él no era. Pero se dan cuenta, cuando está lleno del Espíritu Santo, un varón puede contender con un apóstol, pero no para hallar discrepancias, sino por un propósito más adelante. ¿Por qué? Porque eso es la diferencia que hace un momento les comenté. La fe de Bernabé es una fe bien alta. O sea, él conocía, había visto ya un potencial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo mostraba a él, ¿no? Y eso lo podemos ver en esta historia. Vamos a hablar de otro segundo ejemplo. Cuando Pablo era temido y no se confiaba en él. Entonces, acá también esta es otra historia que resalta cómo es el actuar de Bernabé. Dice, Pablo había sido beneficiario del respaldo de Bernabé. La iglesia primitiva no confiaba en Pablo, también conocido como Saulo. Todos sabemos esta historia, quien había perseguido ferozmente a los primeros cristianos. El primer incidente mencionado fue cuando apedrearon a Esteban. Eso está en Hechos 7:58. Dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Saulo en un principio era un perseguidor de cristianos. Era un hombre muy religioso, era un hombre muy metido en la religión y en la vida política de Israel en esa época, y tal era su celo que él no veía más que, o sea, que estos no eran de Dios. ¿Por qué? Porque él todavía no tenía el Espíritu Santo. Era un hombre conocedor de las Escrituras, pero era conocedor por una sabiduría humana. No era conocedor por la revelación. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, no es por conocimiento. La gente tenemos una cantidad de teólogos, gente que puede conocer, hay universidades, institutos que pueden enseñar. Pero una cosa es que la palabra sea revelada y otra cosa es que tú lo estudies. En este caso podemos ver esa diferencia. Ese era Saulo antes de este episodio. Entonces, en el siguiente capítulo nos dice que Saulo asolaba la iglesia, en Hechos 8:3. Lo que provocó su dispersión en toda la región. En su celo, Saulo se ofreció como voluntario para viajar a Damasco. ¿Para qué? Dice ahí, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Irónicamente, ¿cómo es? Cuando uno está en la mira del Señor, irónicamente, cuando estuvo ese celo, que era un celo demasiado grande por el Dios, parece por el Dios que lo había conocido de acuerdo a su manera, de acuerdo a la forma religiosa. En ese momento, Saulo que se convirtió al cristianismo, ¿no? Entonces, acá desencadena mucho más cosas, ¿no? No nos asombra entonces que cuando Saulo regresó a Jerusalén, los discípulos le tenían miedo. Eso está en Hechos 9:26. No confiaban en él. ¿Por qué? Porque todos sabían qué era ese hombre para la iglesia primitiva. Ellos creían que cuando hablaba de su conversión, era una sola treta, un solo engaño. Con lo que buscaba, o sea, usando esa conversión como para capturar más creyentes. Y esto ha pasado. En los tiempos del crecimiento de la iglesia cristiana en el mundo, amados hermanos, muchos hombres con una falsa piedad se han metido a las iglesias y se traen abajo a las iglesias. Y nosotros por eso tenemos que ver también en estos tiempos que nos toca vivir quiénes son del Señor y quiénes no son del Señor. Esa diferencia solamente lo puede mostrar el Espíritu Santo. Entonces, todo este escenario tuvo que pasar Saulo, pero hasta que llegó un varón de Dios. Entonces dice, Bernabé dio un paso, ¿no? Dice, lo llevó a Saulo ante los apóstoles y le presentó evidencia de su conversión. Bernabé actuó como un abogado. Él sacó la cara por Pablo cuando ningún otro creyente creía o confiaba en él. Él vio el potencial de Saulo, así como más adelante vio el potencial de Juan Marcos. Entonces, en este caso, vemos que Bernabé actuó a favor de Pablo en una segunda ocasión, cuando la iglesia en Jerusalén oyó acerca de un gran número de gentiles en Antioquía que habían creído y que se convirtió al Señor. La iglesia envió a Bernabé para enseñar. Después de su visita inicial, Bernabé viajó a Tarso en busca de Pablo y lo reclutó para que lo ayudara en esta labor. Juntos regresaron a Antioquía, en donde estuvieron todo un año enseñando. Eso está en Hechos 11, versículos 25-26. ¿No? Entonces, como podemos ver, amados hermanos, el Señor me mostró estos dos ejemplos de Bernabé, cómo es que verdaderamente cuando los hermanos en Hechos 4 ven ese gesto en Bernabé, le dicen, no, este es un hijo de consolación. No se equivocaron. Y esos dos ejemplos que acabamos de ver de la forma de actuar de Bernabé con Juan Marcos y con Pablo, nos dicen a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que tener? Primero, tenemos que tener un buen testimonio. En segundo lugar, la gente tiene que saber que nosotros estamos yendo al Espíritu. Porque dice la palabra de Dios, por eso empecé haciendo una referencia, amados hermanos, que hay 3 tipos de creyentes: los calientes, los tibios y los fríos. Entonces, nosotros tenemos que anhelar
estar, se puede decir, anhelando, buscando más de las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos muestre. Porque muchas veces se puede caer en un error y nosotros podemos descalificar a muchos hermanos, hermanas, por un error que no nos muestra el Espíritu Santo. Pero acá podemos ver que este ejemplo de Bernabé nos motiva, nos enseña para que nosotros hoy día estemos preparados para esta avalancha de esa gente que va a venir a la congregación. Entonces, resumiendo, estas cualidades, estos dos ejemplos que hemos compartido hace un momento, podemos resumir de la siguiente forma. Estos dos ejemplos nos muestra que Bernabé hizo mucho más que ofrecer unas cuantas palabras de ánimo, mientras mantenía una distancia cómoda de los problemas de otros cristianos. ¿Cómo se convirtió en tan efectivo consolador? Él veía más allá de la situación inmediata. Cuando tú te conviertes, o sea, como las águilas, hermanos, vuelan alto y tienen una capacidad de volar rápido, a grandes velocidades, se desarrollan velocidad hasta de 300 kilómetros por hora y tienen una capacidad visual de ver hasta 3 kilómetros de distancia, ¿no? Eso es una analogía. Entonces, él veía más allá de la situación inmediata, evaluando no solo el problema, sino las necesidades de las personas que enfrentaban esas pruebas. En el caso de Juan Marcos, Bernabé veía más allá de los errores de un hombre joven. Muchas veces los jóvenes se pueden equivocar, o también a veces los adultos podemos tener una equivocación por situaciones emotivas o alguna vehemencia, como dice la palabra de Dios, que los jóvenes a veces son vehementes, impulsados por su juventud, por sus fuerzas juveniles, ¿no? Pueden tener traspiés. Pero cuando están bajo la atenta mirada de varones o de mujeres que están viendo ese potencial al margen de ese error, van a hacer que ese joven o esa joven se rescate, porque hay un potencial grande en ellos, ¿no? Entonces, acá podemos ver que lo que hizo a favor de Juan Marcos, que fue, no solo fue un beneficio para Marcos, sino la que se beneficia es la iglesia. Porque todos sabemos que Marcos prácticamente escribió el Evangelio de Marcos. Fue un siervo que ya Pablo no tiene nada que cuestionar. Pero ¿quién tuvo la razón? ¿Pablo o Bernabé? Bernabé, pues su visión estaba mucho más alta. ¿Por qué? Por esa comunión que tenía con el Señor. Eso no digo que Pablo no tenía esa comunión con el Señor, sino Dios muestra a sus diferentes siervos, porque todos somos miembros de un cuerpo, amados hermanos, que cumplimos un rol diferente. Entonces, en el caso de Pablo, ¿no? Bernabé dejó de lado cualquier temor o disgusto, enfocándose en qué se enfocaba Bernabé cuando estaba al lado de Pablo. Es que este era un hombre lleno del Espíritu Santo, que verdaderamente, como dice sus epístolas, todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Y eso solamente daba testimonio Bernabé porque estaba cerca de él. Un hombre que estaba mirando el caminar fiel de un hombre puede dar testimonio, como en la congregación. ¿Quién puede dar en nuestra congregación, trayéndolo al plano nuestro? ¿Quién puede dar, se puede decir, quién puede corroborar, quién puede confirmar de un siervo de Dios y una sierva de Dios? La pastora, pues ella está en la mejor posición. Ahí el Señor le muestra. ¿Por qué? Porque ella va a dar cuenta por cada uno de sus siervos. Entonces puede decir, en este voy a confiar. Aun cuando hay gente que se puede oponer, porque eso pasa también en nuestra iglesia. Hay gente que se opone a ver que se pueda levantar a un joven, una joven, pero cuando hay una posición que está por encima, es porque el Señor está mostrando que encima de esa situación, esta discrepancia que puede estar sucediendo abajo. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, acá podemos ver que cualquier temor o disgusto que está fuera del enfoque que el Señor nos quiere dar, simplemente tiene que ser superado. Entonces Bernabé no ignoraba la historia de Pablo, pero él escogió pensar que Pablo había cambiado. ¿Por qué? Porque una persona que ha cambiado, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Es la única forma. Jesús nos decía, ¿no?
Él decía cuando sus discípulos regresaban, Señor, Señor, hemos hecho esto, ¿no? Y él decía, ¿no? Asegúrate, ¿no? Asegúrate que tu nombre esté en los escritos en los... Bien, entonces, si queremos ser más como Bernabé, también tendremos que enfrentar decisiones acerca de cómo vemos a nuestros hermanos y hermanas. Si queremos ser abogados, de pie al lado de ellos, primero debemos creer en ellos, debemos creer en su valor delante de Dios y debemos considerar su futuro en lugar de quedarnos en los pecados y errores del pasado. Entonces acá hay una porción, amados hermanos, que yo pienso en mi corazón, que Pablo escribió en 1 Corintios 13:7. Dice esta palabra, el amor, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esta porción que es muy importante, amados hermanos, solamente se puede comprobar cuando tú has estado de la mano, has ido de la mano con un hombre que ha estado metido en la obra de verdad. Si no, no vas a tener esa comunión y no puedes declarar que verdaderamente el amor todo lo soporta. Entonces, para estar al lado de alguien debemos estar preparados para compartir la carga y resistir en la prueba con esa persona. Debemos creer en la persona y debemos esperar lo mejor. Siempre entendiendo, conociendo, amados hermanos, que el amor conlleva a muchos riesgos. Hay muchas cosas. Pablo lo perdió todo, lo dejó todo por seguir a Jesús. Por eso dice la palabra, dice el Señor que nadie es digno de él, ¿no? Si no pone las manos en el arado, ¿no? Si no deja las cosas atrás. Por eso dice, si tú amas más a tu padre y no más que el Señor, no eres digno de él. Hay una porción que habla el Señor de que si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar con nuestra vida, no somos dignos de él. Y este ejemplo de esto de Bernabé, amados hermanos, lo que nos motiva a realmente a seguir este caminar, que es un caminar, sí es cierto, tiene su sacrificio, porque verdaderamente despojarse, amados hermanos, de cosas que nosotros muchas veces en nuestros sentimientos podemos alojar, cuesta. Pero en el Señor no hay nada imposible. Cuando el Señor ve en nuestros corazones, como veía que, por ejemplo, que Bernabé se despojó, veía que en Bernabé había un potencial altísimo. Esa es la verdadera enseñanza. Él se despojó y nos enseñó. No le interesó el cargo, no le interesó decir, no, hago esto, no, para nada. No se enseñó de nadie. Él fue un simple varón de Dios, un simple hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe. Y eso es lo que nos enseña esta palabra. Gracias al Señor, amados hermanos, si en algo este mensaje ha calado en sus corazones, lo único que les pido es que debemos anhelar, amados hermanos, ser como estos siervos. ¿Por qué? Porque estoy seguro que después de esta cosa que va a pasar, y esto estamos a 2 semanas de ahora, vamos a estar preparados para abogar, para servir, para estar cerca de algunos hermanos que necesitan, para alentarlos en esos tiempos que nos resta. Porque la cosa es difícil, no es fácil. La venida del Señor se aproxima. Así que, amados hermanos, que esta palabra sea un reto para volvernos al Señor y para tomar este ejemplo como un ejemplo que nos debe motivar para alentar unos a otros. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, solamente podemos comprobar que tú eres fiel sobremanera, aun cuando nosotros no somos fieles, Señor. Hemos visto que hasta ahora nos has sustentado, Señor. Acaba de terminar el 4º mes de ese 2020. Estamos empezando, Señor, este 5º mes del año y hemos visto, Señor, tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que es oportuna. Te doy gracias, Señor, así como todos mis hermanos, porque sabemos, Señor, lo que se nos viene es un desafío tan grande, Señor. Danos tus ojos, tus oídos, Señor, tu corazón, para poder sentir, Señor, toda esta necesidad por la cual están pasando muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños, Señor,
sobre todo en nuestra ciudad, en la familia que nos rodea, porque todos están siendo bendecidos con esta porción, Señor. Que seamos nosotros los primeros en entender esa mano para poderlos llevar, Señor, a tu reino, para poder formar parte de esa gran familia que tú estás anhelando, Señor. Nos queda, Señor, un tramo corto para estar nuevamente en tu presencia todos juntos como iglesia, pero sabemos, Señor, que tú nos vas a infundir ese aliento que solamente viene de ti. Te damos gracias por todo. En tu santo nombre hemos orado y agradecido. Amén.